que tengan su Biblia, ahí busquen en Mateo, capítulo 6, versículos 5 en adelante, que tiene que ver con el Padre Nuestro. Pero antes sí vamos a elevar nuestra oración al Señor para que Él nos bendiga en esta noche. Amado Señor, en el nombre de Jesús, elevamos nuestra voz a ti, agradecido porque eres bueno. Todas tus maravillas son tuyas, prodigios y milagros también son tuyos. Y en esta noche estamos frente a la palabra que es única, es edificante, nos ayuda mucho en lo que es nuestra vida cristiana, vida espiritual, y especialmente de aquellos y para aquellos que aún no te conocen. Bendice esta palabra que edifique todo corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículo 9 en adelante vamos a leer este pasaje. Este es un texto muy precioso de lo que es el Sermón del Monte. Versículo 9 en adelante dice lo siguiente, del capítulo 6 de Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Pero si no lo hacemos, tampoco nuestro Dios o Cristo perdonará nuestras ofensas. Esta oración, o el modelo de la oración que Jesús aquí enseñó dentro de lo que es el Sermón del Monte, brota de una petición de uno de los discípulos del Señor, y esa petición está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Ahí está esa petición de este discípulo, que en el fondo le pide al Señor: Señor, por favor, enséñanos a orar. Lo que equivale a pensar es que el discípulo había escuchado muchas veces, tal vez escuchar a orar a Jesús. Le impresionó la forma en que Jesús oraba. Por eso plantea esta petición de este discípulo al Señor: Señor, por favor, enséñanos a orar. Y tomándose Jesús de esa petición, inserta el modelo de la oración, en este caso del Padre Nuestro, en el Sermón del Monte. Ahora, es muy interesante porque el Sermón del Monte es un sermonazo de Jesús. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte está lleno de principios y más encima es el carácter del reino de los cielos o del reino de Dios. En otras palabras, está diciendo Jesús que su sermón, el Sermón del Monte, al hablar de lo que es su carácter, está diciendo que de esta forma es el reino de los cielos o es el reino de Dios. Es los pilares del reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer el reino de Dios? ¿Qué es lo que tiene para dar el reino de Dios? Eso es el carácter del reino de Dios. Entonces, Jesús, respondiendo a la petición de este discípulo, inserta el modelo de la oración o el Padre Nuestro en pleno Sermón del Monte. Vuelvo a decir, este es un sermonazo de Jesús porque encontramos aquí el carácter del reino de los cielos. Eso es maravilloso. ¿Y sabe qué? A mí me impresiona los dichos de Jesús porque el discípulo que le pide esto a Jesús, el discípulo está con una cierta visión de él mismo.
una visión de cómo más o menos se oraba. Un contexto mosaico, un contexto de la sinagoga, de cómo más o menos él tenía la forma de cómo oraba. Pero cuando escuchó a Jesús orar, fue diferente. Entonces, el discípulo se presenta con una cierta visión del reino de Dios, de la oración, y lo que hace Jesús en la respuesta del Padre Nuestro es cambiar su visión por una cosmovisión. Es muy interesante lo que Jesús hace en el Padre Nuestro. Ahora, cuando Jesús nos deja el modelo de la oración para estar orando, no es que debemos considerarlo como un rezo más como el catolicismo apostólico romano. Lo que encontramos en el Padre Nuestro es vida. Totalmente vida. Jesús insertó a la iglesia en el Padre Nuestro. La forma de cómo la iglesia tenía que orar era como en el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro no es un rezo común que debemos hacer como el catolicismo, sino que el Padre Nuestro es de todos los días. Él nos insertó. Él insertó a la iglesia a vivir todos los días en el Padre Nuestro. No es que tengamos que hacer como el catolicismo romano, católico, un rezo de hoy, mañana, el próximo domingo y el próximo domingo y el próximo año. No, Jesús dejó a la iglesia insertado para vivir todos los días en el Padre Nuestro. Y a medida que va pasando el desarrollo de este sermón, ustedes se van a dar cuenta de por qué Jesús dejó a la iglesia inserta en el Padre Nuestro. Interesante. El modelo del Padre Nuestro, versículo 9 al 13. Fijen sus ojos ahí. Hay un versículo, versículo 9, nuevamente lo menciono. Dice, vosotros pues oraréis así. Esto es muy interesante, porque el versículo 9 está anclado el ejercicio de la iglesia. Tiene 3 pilares nuestra oración que hacemos todos los días. Fíjense que tenemos lo siguiente. Vosotros pues cuando oraréis de esta manera, viene aquí, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y versículo 10, venga tu reino y hágase tu voluntad. En estos 2 versículos, lo primero que voy a decir es que lo que es el sermón del monte y nuestra oración está anclada en todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en estos 2 textos tenemos la relación, tenemos la adoración y tenemos el señorío de Cristo. En solo 2 versículos de cómo comenzar nuestra oración. Entonces, cuando Jesús respondió la petición del discípulo, lo colocó en una cosmovisión de cómo teníamos que orar. Primero, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada oración que nosotros hacemos es una relación con Dios. Es una relación con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Es esa relación del converso, del creyente con Dios y Dios con el converso o creyente. Es una relación. Padre nuestro que estás en los cielos. Una relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Es una relación prescriptiva. Lo explico. Todos nosotros tenemos en nuestra mente todo el conocimiento de la Biblia. Eso se llama prescripción. Y Dios nos ha entregado prescripción, la información de cómo tenemos que orar. Y la descripción es cómo tenemos que hacerlo en la práctica. Hay 2 cosas muy interesantes aquí. En esto es la prescripción, es decir, toda la información que tenemos del modelo de la oración y la descripción de cómo tenemos que practicarlo en el día de hoy y mañana. Entonces, aquí tenemos esto es fabuloso.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la relación que yo tengo con Dios. Esa es la relación que tú tienes con Dios. Esa es la relación que tienes con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de eso nos habla Jesucristo cuando nos insertamos en un tiempo de oración. Y en este tiempo que estamos viviendo, en tiempo de crisis, según la Biblia, es tiempo de crisis. Aquí tenemos que practicar, hacer la descripción de lo que Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando. La relación. Segundo, santificado sea tu nombre. Mire en la cosmovisión que dejó Jesucristo en la iglesia cuando tenemos que orar. Es una cosmovisión de la oración. Es decir, primero, santificados, Padre nuestro que estás en los cielos, relación. Santificado sea tu nombre, adoración. Cada vez que nosotros tenemos que orar a Dios, tenemos que presentarnos y celebrar sus atributos del Señor. Atributos como fiel, atributos como verdad, atributos como lleno de justicia, atributos como lleno de amor, atributos como lleno de bondad, atributos lleno de salvación, atributo que es eterno, etcétera. Entonces tenemos la adoración. Cuando nos postramos en oración, nos relacionamos con Dios, Padre nuestro, y prontamente vamos a la adoración. Reconozco los atributos de Dios. No empezamos diciendo: Señor Padre, te pido que me bendigas con esto, yo te pido esto, sino que reconocemos los atributos de Dios. Son tres pilares fundamentales como comenzamos la oración. Y eso es también cosmovisión, la adoración a Dios. Y sigue diciendo el texto, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El señorío de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando hablamos del señorío de Cristo, este es el reino de Cristo viniendo al mundo, y el reino de Cristo viniendo a tu vida, viniendo a nuestra propia vida. Cuando nos convertimos a Cristo, llegó el reino de Cristo a mi corazón. Y tú recuerdas el momento clave, dónde estabas, en qué templo estabas, quién fue el predicador que habló del evangelio a tu vida. En ese instante llegó el reino de Dios a tu vida. Entonces, aquí Jesús colocó a la iglesia y al discípulo que le pidió eso en una cosmovisión de cómo orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El señorío de Cristo es enorme. El señorío de Cristo tiene arrepentimiento. El señorío de Cristo tiene conversión. El señorío de Cristo tiene bautismo en el Espíritu Santo. El señorío de Cristo tiene orar por nuestra ascendencia. El señorío de Cristo tiene orar por nuestra descendencia. Entonces, Jesús instaló a la iglesia en el modelo de la oración. Estos son tiempos clave para orar por el reino de Cristo. Estamos en una pandemia, estamos en tiempo de crisis, y estos son los tiempos claves para orar por el reino de Cristo. ¿Y cómo podemos orar por el reino de Cristo? Podemos decirle al Señor: Señor, mira, he orado tantas veces, pero yo quiero que tu reino venga sobre mi esposa, que es una persona inconversa. Yo quiero que tu reino venga sobre mi esposo, que es una persona inconversa. Tengo amigos, tengo hijos que son inconversos, y una forma de cómo Cristo nos insertó en su reino, en el modelo de la oración, es orar para que el reino de Cristo venga a aquellos que no tienen el reino de Cristo. Y este tiempo de pandemia, de crisis a nivel mundo, es crucial para poder orar por el reino de Cristo, para que venga aquellos que van a morir y que el reino de Cristo venga antes a su vida. En eso nos insertó Cristo en el modelo de la oración. Esto es precioso porque nos inserta el Señor también a mirar en una cosmovisión de cómo tenemos que orar en nuestros tiempos en que vivimos. El tiempo de gracia que estamos viviendo es este último tiempo, pero lo lindo aquí es
introducirnos en lo que es en esta cosmovisión de cómo tenemos que orar en medio de este mundo. Número 2, recibiendo el amor del Padre. Versículo 11. Dice la Biblia: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Una vez que recibimos el reino de Cristo en esta cosmovisión de cómo tenemos que orar, también dentro de nuestra oración tenemos que estar recibiendo el amor de Cristo o del Padre. ¿Cómo se manifiesta el amor del Padre? Primero en Jesucristo, que vino al mundo y murió por todos los humanos. Cuando recibimos el amor del Padre, entonces se derrumba y se derriba toda injusticia, toda necesidad. Porque todas esas necesidades que vivimos dentro de este cosmos, el reino de Cristo que lo encabeza Cristo, es más que suficiente para poder bendecirnos. Para poder bendecirnos. Los beneficios del reino de Dios, cuando comenzamos a recibir el amor demostrado de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la libertad espiritual que nos ha dado. Nos ha dado la aceptación de ser llamados también sus hijos. Hemos sido también en vida abundante, vivimos así de esa manera. Nos ha sanado, Él es el sanador, nos ha puesto en respeto de nuestra vida propia, somos respetados, aunque usted no lo crea, sí, somos respetados. Tenemos un hogar que Dios nos ha dado. También tenemos bendiciones enormes de Cristo a nuestra vida y nos ha dado lo más precioso, que es el regalo de la salvación. Entonces, cuando vemos manifestado el amor de Cristo, todas esas bendiciones están dentro de lo que es el Padre nuestro. Entonces, Cristo nos insertó a la iglesia en lo que es vivir el Padre nuestro todos los días. Todo converso está anclado y está asegurado en Cristo. Por lo tanto, yo quiero dejar esta bendición en tu corazón de poder vivir el Padre nuestro todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué difícil se torna poder tener nuestro pan hoy día sobre la mesa, pero yo confío, y ustedes también deben confiar, que dentro del reino de Dios que lo encabeza Cristo, el pan no va a faltar sobre la mesa. Eso es una seguridad, es una bendición del cielo, porque el reino de Cristo que lo encabeza Cristo, obviamente nos ha de bendecir todos los días. Número 4 o 3. La presencia manifiesta de Cristo, versículo 13 del mismo capítulo 6. La presencia manifiesta del reino de Cristo encabezado por nuestro Señor. Dice versículo 13, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos el amor manifiesto o la presencia manifiesta de Cristo dentro de su reino, y que todos los días estamos viviendo en lo que es el Padre nuestro. Versículo 13 nuevamente lo mencionó. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es precioso. En el Antiguo Testamento, Cristo también se hizo manifiesto. No solamente Cristo se hizo manifiesto cuando vino en el centro de la historia. En el centro de la historia, Cristo vino encarnado, enviado por el Padre. Vino a morir. Su función fue esa, morir por la humanidad. Vino a limpiar nuestros pecados y a sacarlos de nuestra vida y hacer de nosotros vidas nuevas cada día. Pero en el Antiguo Testamento también vemos manifestado a Cristo en su obra completa. En el Antiguo Testamento tenemos las llamadas cristofanías. ¿Qué significa eso? Las cristofanías es el Cristo manifiesto en el Antiguo Testamento, en donde muchos hombres vieron a Jesús manifestado.
Cristo se mostró de una forma maravillosa, glorificada, pero sin ver a Cristo. Sin ver a Cristo. ¿Cómo lo hizo? Los siguientes casos vamos a evidenciar de que sí, Cristo estuvo manifiesto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vino también manifestado en carne, pero en el Antiguo Testamento también estuvo presente. Y ahí vemos al Cristo manifiesto de todos los tiempos. En todos los tiempos, Cristo, el autor de la creación, y que en él están todas las cosas sujetas, se mostró también en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Abraham tuvo un encuentro con Cristo en fuego, capítulo 15 de Génesis. Ahí tenemos ese encuentro, la cristofanía, la aparición de Cristo mismo, presentándose como el yo soy el que soy. Moisés, cuando fue llamado por Cristo en la zarza ardiendo, ahí tenemos cristofanía de cómo Cristo se manifestó. Moisés vio la zarza ardiendo, pero sin ver a Cristo. La zarza ardía, ardía y ardía. Simplemente salía del medio del fuego una voz, y esa voz era la voz del yo soy el que soy. Ese es el Cristo manifiesto de todos los tiempos, ayer, hoy y mañana, la cristofanía. Entonces, cuando Moisés vio la llama ardiendo en la zarza, la voz potente de Cristo salía de la misma zarza ardiendo y se presenta como el yo soy, el Cristo manifiesto. También en el pueblo de Israel, la columna de fuego, Cristo manifiesto. Salomón tuvo un encuentro con Cristo en fuego también, el Cristo manifiesto, cristofanía. Elías también un encuentro con Cristo en la manifestación de Cristo, el yo soy. La iglesia primitiva en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, el Pentecostés en fuego, la manifestación de Cristo. Gloria a Dios por eso. No es lo mismo hablar de la omnipresencia de Dios que hablar de la presencia manifiesta de Cristo. No es lo mismo. Yo le estoy presentando aquí cómo en el Padre nuestro tenemos al Cristo manifestado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Orar por aquel que necesita de salvación, de vida eterna, de limpieza de los pecados. Que en este tiempo de pandemia, de crisis, las vidas sean bendecidas con el reino de Cristo, el Cristo manifiesto. Entonces, esto es muy interesante. Vuelvo a decir, no es lo mismo decir o hablar de la omnipresencia de Dios que hablar de la presencia manifiesta de Cristo. Porque todo el mundo se cobija bajo la omnipresencia de Dios. O sea, para todos, para todo el mundo tenemos la omnipresencia. O sea, Dios nos ve a todos por iguales y al mismo tiempo, pero es una forma teológica. Aunque sea así, biblioteológica. Entonces, todos nos cobijamos bajo la omnipresencia de Dios porque estamos todos cubiertos. Pero distinto es hablar del Cristo manifiesto que se manifiesta todos los días sobre nuestra mesa. Se manifiesta todos los días sobre nuestro cuerpo físico. Se manifiesta todos los días en la iglesia de Cristo hoy. Ese es el Cristo manifiesto de todos los días. Entonces, cuando Jesús respondió la petición de este discípulo, aquí en el Sermón del Monte instaló el modelo de la oración. ¿Lo van entendiendo? Queridos, busquemos la obra manifiesta de Cristo todos los días. Cristo lo hará a través del Espíritu Santo. Esa es la gracia que tenemos hoy. Cristo ya no está con nosotros, pero volverá por nosotros. ¿Cierto? Pero el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros hoy día
Eso sí que es fundamental también para hacer de Cristo que realmente Él se glorifique en nuestra propia vida. Yo quiero dejar en el corazón de ustedes con esta reflexión bíblica. Hablamos del Padre Nuestro. Fíjese que el Padre Nuestro no es rezo. No es un recitar por recitar. El Padre Nuestro tiene calidad de vida. El Padre Nuestro tiene calidad de manifestación. ¿Sabe qué? Esto es muy profundo, porque el Padre Nuestro todos los días tenemos que vivir en Él. Todos los días. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Adoración, relación con Dios todos los días. Santificado sea tu nombre. Todos los días reconozco los atributos de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todos los días debo orar por aquellos que están sin Cristo, por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo, por mi esposa que son inconversos. Entonces, esta es la respuesta que Jesús dio al discípulo. Es una cosmovisión de cómo tenemos que orar en este tiempo final de la iglesia aquí en la tierra. Queridos hermanos, yo quiero dejar esto en tu corazón. El Padre Nuestro no es un rezo como ya lo he mencionado. Es Dios insertado en la vida de cada creyente. El Padre Nuestro es un ejercicio de vida. Todos los días estamos insertos en Él. Yo quiero dejar esto en tu corazón. Quiero dejar esto para que realmente lo pongamos en práctica y nunca pensemos, como el catolicismo apostólico romano, que esto es un rezo, que tengo que decirlo porque tengo que decirlo, sino que más bien Cristo nos entregó de cómo orar en una cosmovisión. Hoy los días están, como dijera el Señor Jesús, los campos están listos para la siega. Y de esta manera tenemos que orar, insertado todos los días en el Padre Nuestro. Vamos a tener un tiempo de oración. No voy a hacer una gran reflexión, dado los tiempos también. Lo que sí es bueno mencionar que el Señor ha de hacer de la iglesia esta forma de vida de cómo Él quiere que la hagamos. La visión del discípulo cambió totalmente cuando Jesús le enseñó a orar. El discípulo había visto muchas veces orar en las sinagogas, en los discípulos de Juan, pero le llamó tanto la atención de cómo Jesús oraba, lo que decía en su oración, y eso fue lo que Jesús enseñó para toda la iglesia. Los instaló en una cosmovisión de cómo tenemos que orar. Dios nos bendiga. Vamos a orar en este instante. Señor eterno, en el nombre de Jesús, invoco tu nombre porque eres bueno. Te pido, Señor, bendiciones para todos mis hermanos, para que podamos insertarnos en toda nuestra oración del Padre Nuestro en una cosmovisión. Ayúdanos para poder serte fieles y podamos poner en práctica también esta bendita palabra. Ayúdanos en este tiempo que tú sabes perfectamente cómo estamos atravesándolo, la iglesia, la humanidad, las autoridades y todo. Pero rogamos, Señor, para que tu reino, el reino de Cristo, manifestado también con Cristo mismo, venga sobre toda la humanidad. En aquellos familiares, amigos y hermanos que están sin Cristo, tu reino también pueda venir a ellos. Esta reflexión bíblica podamos tenerla en nuestro corazón para hoy y mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes y su gracia nos acompañe todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.